Hola, saludos a todos los seguidores de QE Miami. Muchísimas gracias por estar conectados, por seguirnos, por ver nuestros videos. Tenemos una información que ya salió hace unos 2 días, pero queríamos dar nuestra opinión sobre esto. Y es el subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, que es uno de los artífices de la administración por parte de la administración Biden de la política en la frontera. Al menos la cara visible es el que aparece siempre dando muchísimas conferencias de prensa y explicando cómo funcionan muchos de estos programas, entre ellos el Parol Humanitario y CBP One. Pues hace unos 2 días, en una conferencia de prensa, habló sobre el Parol Humanitario y los riesgos que tiene y la disposición de la administración Biden de defender este programa, todo lo que puedan hacer, ¿no? En el marco de la ley. Recuerden que el programa de Parol Humanitario tiene una demanda en contra, una demanda federal. 20 estados demandaron al gobierno federal y al secretario de Seguridad Nacional por esta política de paro humanitario que beneficia a cubanos, a nicaragüenses, a haitianos y a venezolanos, otorgando hasta 30.000 visas cada mes desde el pasado 6 de enero, el caso de los venezolanos desde octubre del 2022. Ahora, 6 de enero del 2023, el caso de los cubanos, venezolanos el caso de cubanos, nicaragüenses y haitianos, 6 de enero, caso de venezolanos desde octubre del 2022. Ahora bien, el subsecretario Blas Núñez Neto, pues dijo que la administración está comprometida a defender este programa. Para la administración este programa es fundamental para hacer disminuir las entradas ilegales a los Estados Unidos. Obviamente está sustituyendo entradas ilegales por entradas legales, porque al otorgar parol humanitario a posibles personas que van a tomar ya sea la frontera o el mar para llegar a los Estados Unidos, pues conviertes inmigración ilegal en inmigración legal. Ahora bien, el subsecretario dice que si tienen una decisión adversa por parte de la Corte, les voy a leer exactamente lo que dijo. Lo que dijo, eso fue una pregunta de Martín Noticias, el periodista Mario Pentón estaba en esa conferencia de prensa y esto fue lo que dijo el subsecretario Núñez Neto. Si recibimos una decisión adversa, vamos a discutir con nuestro Departamento de Justicia cuáles serán los próximos pasos, pero estamos muy comprometidos con seguir implementando este programa. Ahora bien, esa es una respuesta todo lo política que se puede dar. Ahí si usted lee bien, obviamente la administración está comprometida a defender el programa. Se vio en las negociaciones con el Congreso que uno de los puntos más problemáticos fue el paro humanitario. Era donde no se podían poner de acuerdo porque el Congreso quería que se eliminara o que se limitara muchísimo la habilidad del presidente de dar parol y la administración lo defendió porque era un recurso que estaba usando para convertir, como les dije anteriormente, inmigración ilegal en inmigración legal. Algo que está en duda si funciona o no porque como se ha demorado tanto el paro humanitario, pues estamos viendo en la frontera muchísimos ciudadanos de los países que son beneficiados por este programa. Así que tratando de buscar una entrada con la CBP One que al final ha resultado ser a veces mucho más rápida para algunos. Pero si usted lee entre líneas, hay muchas condicionales. Vamos a discutir con nuestro Departamento de Justicia y nosotros estamos comprometidos a seguir implementando el programa. Pero si hay una decisión legal adversa, quiere decir, depende de lo que decía el juez, quiere decir que el programa podría, si el juez decide que se mantiene el programa, pues felicidades, el programa se mantiene, pero si el juez decide que se detiene, es una decisión federal que se puede apelar, pero hay que ver, el Departamento de Justicia tiene que evaluar qué tanto puede ganarla, qué tanto puede hacer un paro temporal de esa decisión del juez. Y recuerden, que esto es lo más importante, que hay elecciones en noviembre. Por lo tanto, la administración tiene que evaluar qué tan rápido puede resolver esta situación antes que lleguen esas elecciones de noviembre, donde probablemente, y es muy posible, las encuestas dan que el expresidente Donald Trump y ahora candidato Donald Trump, pues podría ganar las elecciones nuevamente y obviamente la política va a cambiar. El programa de paro humanitario es muy probable que no se mantenga porque los estados que están demandando argumentan y el Congreso está de acuerdo en mayoría en el Congreso de que este programa se extralimita los poderes del presidente, crea una carga a los estados, esa es parte de la acusación de los 20 estados,
y es muy probable que ese sea uno de los programas que sea eliminado. Entonces la administración tendría que evaluar hasta dónde podría llegar, cuáles son sus opciones. Por eso ese lenguaje que se utiliza en ese video de vamos a discutir con nuestro Departamento de Justicia. Obviamente él va a decir, él no puede asegurar que va a apelar porque él sabe que no lo sabe todavía. Depende de la decisión del juez como sea, cuáles sean los argumentos y si el gobierno tiene alguna oportunidad de ganar según la decisión del juez. Y que están comprometidos, obviamente es un proyecto de ellos, un proyecto de la administración, no te van a decir que lo tienen abandonado, o sea, están comprometidos a mantenerlo. De hecho, lo han demostrado. Como les dije antes, el paro humanitario ha sido una de las políticas que más ha defendido la administración. A pesar de que muchos han intentado que se elimine, la administración hasta ahora, hasta el día de hoy, la ha defendido. Ahora, ¿qué pasa con el juicio? El juez aún no ha decidido nada. En una entrevista que tuvimos con la abogada Claudia Cañizares, obviamente esto es especulativo completamente, ella hablaba de que es probable que el juez haya demorado esa decisión porque había negociaciones entre el Congreso y la administración donde el paro humanitario era uno de los puntos y el juez podría haber dicho, bueno, no voy a dar yo una decisión sobre esto si a lo mejor se resuelve desde el punto de vista administrativo sin que tenga que llegar a una decisión del juez que tenga un precedente, etc. Y además que puede ser retada en la Corte Suprema o puede llegar hasta la Corte Suprema si la administración, el Departamento de Justicia lo apela, pues el juez no va a querer tener eso en su nombre, ¿no? Tener esa carga, por lo tanto ha demorado esa decisión. Eso es una especulación porque la realidad es que no se sabe, pero la realidad es que el juicio terminó hace ya meses. Se esperaba una decisión sobre el caso a finales a finales de diciembre, más o menos, o principios de enero, y hasta ahora no hemos tenido ninguna noticia del juez. El juez que lleva el caso se llama, les digo enseguida, lo tiene aquí Martín Noticias, se llama el juez Drew Tipton en el estado de Texas. Un juez conservador que todos los analistas esperan que vote en contra, que vote a favor de los estados, es decir, que decida a favor de los estados y que detenga el programa de parol, aunque hasta ahora las decisiones que ha tomado en este juicio han sorprendido a muchos porque ni se decidió por parar el programa de parol de manera temporal como habían pedido los estados, eso no lo hizo, algo que sorprendió, muchos creían que sí lo iba a hacer y no lo hizo, y cedió a todas las peticiones de de extender el juicio, de hacer el juicio más rápido, es decir, no puso muchas trabas. El juez escuchó a todas las partes. Durante el juicio recuerdo que señaló, o no quiero usar la palabra regañó, porque no fue un regaño, pero sí criticó la postura de ambas partes, es decir, fue parejo en las críticas a ambas partes, tanto a la administración con el programa de parol, como también al gobierno, o los estados que argumentaban que, por ejemplo, que afectaba el tema del trabajo. El juez dijo que toda la evidencia apuntaba a que, en teoría, ayudaba a obtener mano de obra y personas dispuestas a trabajar. A la administración le dijo que este programa era demasiado extenso para ser un programa de paro humanitario y que si iban a utilizar esas mismas políticas tenían que incluir a todos los países del mundo o muchos países en el mundo que tenían problemas similares a a los argumentos que daba el gobierno, ¿no? Obviamente en Cuba no hay dictadura, no se compara a los problemas que pueda tener otro país donde hay democracia, pero hay problemas. En Cuba, por ejemplo, hay una dictadura, en Nicaragua también. Entonces, ahí estaba, el juez fue parejo en los regaños, ¿no? Así que, pero nadie sabe qué va a decir el juez. Nadie sabe hasta ahora, ni puede predecir. Muchos, los más optimistas creen que va a fallar a favor del gobierno. Los más pesimistas o prácticos, según el récord del juez, según el juez que tiene una posición conservadora, según el caos que se ve en la frontera y el tema de la inmigración, que es ahora un tema bastante complicado, pues creen que el juez va a fallar a favor de los estados. Pero la verdad es que nadie se sabe, todos son especulaciones, hay que ser pacientes. Lo que pasa es que es extraño que se haya demorado tanto y muchos se preguntan para cuándo va a tener una decisión. Por lo pronto, los que están esperando por el paro humanitario, pues tienen que seguir esperando, no pueden hacer nada. Esperar, tener fe, esperar a que les toque. El programa está funcionando
Está funcionando porque siguen llegando personas, pero está funcionando más bien como una especie de lotería, aunque el gobierno insiste en que está utilizando un sistema de 500 personas diarias de manera aleatoria y otras 500 de manera en el orden en que fueron presentadas las solicitudes, pero la realidad es que la sensación que tienen muchos es que se ha hecho de manera casi aleatoria todo el tiempo. Hay personas todavía que están esperando por una decisión desde enero, pero el programa como programa ha traído a Estados Unidos, en el caso de los cubanos, 75.000 cubanos. Muchísimos, en solamente un año y bueno, las cifras de 75.000 son un año exactamente. Es decir, que en un año han entrado 75.000 cubanos, es más de lo que han entrado en cualquier otro programa de inmigración legal de los Estados Unidos. Así que fue un regalo del gobierno de los Estados Unidos, porque de otra manera son personas que nunca hubieran llegado al país, al menos no de manera legal, y también es superior a cualquier otro programa, incluso los de reunificación familiar, que muchos han protestado porque se han olvidado de sus casos y estos casos y los casos del parol les han dado prioridad. Eso es lo que queríamos hablar. Todavía el parol sigue funcionando, sigue todavía con riesgos, porque el juez puede decidir en contra de él, pero al menos los funcionarios lo que dicen públicamente es que la administración está decidida a defenderlo, lo que quiere decir que si tienen una decisión adversa es probable que apelen esa decisión y después ver qué pasa en una corte superior. Saludos a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video y aquí nos vemos con más noticias.